Fundación Persea presenta a El Aguacast, la extensión sonora de Revista Persea, Cultura Científica para América Latina. Hola y bienvenidos al Aguacast, el podcast de la Fundación Persea, en el que hablamos de ciencia por y para América Latina. Yo soy Jesús Pineda y, como siempre, me acompaña Víctor Hernández. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar en una emisión más del Aguacast. Y bueno, ¿quién nos acompaña hoy, Víctor? Hoy, Jesús, estamos muy contentos de darle la bienvenida a un colega nuestro. Él es Félix Moronta. Él es biólogo, originalmente venezolano, estudió en la Universidad Central de Venezuela, luego hizo un doctorado en biología experimental y aplicada en Europa. Se fue a la Universidad de Alicante en España a hacerlo, se quedó por aquellas tierras, hizo estancia postdoctoral en un centro que se llama Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología en Trieste, Italia, donde ahora se quedó trabajando, y nos da mucho gusto darle la bienvenida a Félix Moronta. Hola, Félix. Hola, Víctor. Gracias por la bienvenida y la presentación. Y hola, Jesús. Hola, Félix. Bueno, queríamos comenzar entonces hablando de tu área de conocimiento particular, que son los transgénicos, organismos genéticamente modificados, y si pudieses comenzar dándonos una explicación de nuevo, qué es un transgénico, qué es un organismo genéticamente modificado, porque son términos que, bueno, están muy en boga en la discusión actualmente del mundo científico y de la comunidad, y hay mucho interés al respecto. Entonces, si nos podrías contar al respecto. Sí, correcto. Oye, pues un organismo genéticamente modificado, como lo dice estas palabras, es simplemente un ser vivo que tiene una combinación distinta de genes en su genoma. Ha sido provocado un cambio en sus genes. Ya está. La diferencia con un organismo transgénico es porque este último, el transgénico, tiene un gen que no le pertenece a esa especie, que viene de otra especie vegetal, animal o microorganismo. Entonces, un organismo genéticamente modificado es un concepto amplio que incluye a los organismos transgénicos. Y con lo que nos cuentas, entonces, tu experiencia ha estado muy embebida en tratar con este tipo de organismos, y si nos podrías contar en qué has trabajado en este centro de investigación y a qué te has dedicado en esta área de los organismos genéticamente modificados. Correcto. Bueno, a este punto creo que necesito aclarar que recientemente es que me he profesionalizado, digamos, si cabe el término, en este tipo de trabajo. Llevo años practicando un activismo en pro de la biotecnología agrícola, que es la ciencia que se encarga de modificar genéticamente los cultivos. Llevo años con un activismo en defensa de esta tecnología, porque estoy convencido que es vital para mejorar la producción de alimentos. Y desde hace 7 meses es que estoy trabajando directamente en bioseguridad de cultivos transgénicos. Anteriormente, pues, mi background viene de bacteriología. He hecho varias investigaciones, primero con bacterias fotosintéticas, luego con bacterias asociadas a las plantas de arroz. Entonces siempre he estado tangencialmente a la agricultura durante mi investigación, y nada, ahora es que estoy de lleno explicando los riesgos que puede haber al cultivar plantas que han sido modificadas genéticamente y que poseen genes de otro organismo, o sea que son plantas transgénicas. Que esa, digamos, es por supuesto, una labor importante, Félix, la de estar explicando al público en general
de qué trata todo este tema, sobre todo pensando en que es una tecnología que en la percepción pública se asocia con muchos riesgos, ¿no? Y bueno, seguramente quienes nos escuchan sabrán que hay una buena porción de la población en muchos distintos países que miran con recelo esta tecnología. Y la verdad es que, bueno, los que estamos cercanos a la ciencia o a la tecnología de alguna manera, sabemos que prácticamente toda tecnología tiene sus riesgos inherentes, ¿no? Entonces, por lo que nos has contado antes de entrar a grabar, en el mismo en este Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, una de las tantas cosas que hacen es abordar el tema de los transgénicos desde el punto de vista de los riesgos y cómo se deberían evaluar esos riesgos y quizá regular la tecnología pensando en los riesgos evaluados, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco más al respecto de, pues, tanto de lo que hacen en el centro como de este tema en general de evaluar los riesgos de los transgénicos? Sí, claro, Víctor. Bueno, es que las reglas generalmente no, las reglas están claras. Uh-huh. Las reglas están claras desde el año 2000, desde el año 99, cuando se firmó el protocolo de bioseguridad en la ciudad de Cartagena. El protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología es un anexo, un protocolo del convenio de diversidad biológica que se firmó en los años 90. Uh-huh. Específicamente regula el movimiento transfronterizo de cultivos transgénicos, pero tiene normas bastante claras de cómo evaluar los riesgos, los potenciales riesgos que pudieran derivarse de esta tecnología. En aquel momento era una tecnología muy novedosa. Estamos hablando que las negociaciones fueron en los años 90. Esto venía aumentando como la espuma. Y salió el protocolo de Cartagena. Hoy, 20 años después, pues la acumulación de evidencia de que por lo menos los cultivos que están ahora en el mercado son inocuos para el ambiente y para la salud humana y animal, son aplastantes. Entonces, en el centro donde yo trabajo, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Trieste, Italia, nos dedicamos a ayudar a los países, principalmente países en vías de desarrollo, a que cumplan sus obligaciones del protocolo de Cartagena. Para ello, los países firmantes del protocolo de Cartagena, que son varios cientos, no tengo el número a la mano, deben primero establecer en sus países un Centro Nacional de Bioseguridad. Y a partir de allí, comienza una serie de procesos institucionales para que las condiciones de cada país estén dadas y que permitan evaluar y regular estos productos. Como toda tecnología, como cualquier producto, cualquier proceso humano, esta tecnología no está exenta de riesgos. Y la idea del protocolo de Cartagena y las comisiones de bioseguridad de cada país es hacer que los riesgos sean mínimos o minimizarlos y sopesar los riesgos frente a los beneficios. Y pues este tipo de ayuda que proveemos a los países, digamos, un asesoramiento, permite a los gobiernos de varios países en vía de desarrollo en que sepan, aprendan cómo deben regular, cómo deben evaluar los potenciales riesgos de los cultivos transgénicos. Y para ello proveemos talleres, formación de capacidades, personal, institucional, promovemos el intercambio entre las agencias reguladoras de bioseguridad de los países más experimentados a otros que apenas están empezando o que no tienen experiencia regulando estos productos. Y también asesoramos en cómo estas entes nacionales de regulación de la bioseguridad de cultivos transgénicos deberían comunicar
o cómo deben ser de transparentes ante el público general, que es una parte vital regulación de los cultivos transgénicos. Entonces, para que quede claro, los cultivos transgénicos son muy regulados, han pasado una serie de pruebas y análisis como ningún otro alimento que hemos tenido jamás, que se me sale el italiano en algunas palabras, que hemos tenido jamás, y nada, pero todavía hay mucho camino que recorrer. Con esto quiero decir que hay muchos países que están rezagados todavía, hay muchos países que lamentablemente no pueden usar o no tienen todavía la capacidad de aprovechar al máximo esta tecnología. Entonces, bueno, nuestro interés es ir con ellos a empezar casi desde scratch, desde un boceto, para que puedan tener sus marcos regulatorios que les permitan adaptarse a las nuevas tecnologías. Claro. Oye, Félix, precisamente pensando en el camino que queda por recorrer, quizá nos puedas indicar más o menos cuál es el estado de ese camino y cuál puede ser los diferentes destinos que haya que ir tocando, pensando sobre todo que o con los transgénicos, a diferencia de con otras tecnologías que también han sido miradas con recelo, como puede ser la energía nuclear, con los transgénicos ocurre que, puesto que se trata de tecnologías que modifican a la biodiversidad, por decirlo de una manera más biológica, pues prácticamente a veces hay que evaluar caso por caso, y no solo caso por caso, sino también región por región, ¿no? Aquí vale la pena también traer a cuento que, bueno, tú eres parte del equipo de Revista Persea, has escrito también en Revista Persea, y por ejemplo, pues ya el año antepasado, en 2017, publicaste en la revista un artículo sobre precisamente cómo se evalúan los riesgos de transgénicos, y el caso hipotético que presentaste ahí era de un maíz transgénico, pero los riesgos evaluados eran riesgos ecológicos, no tanto para la salud humana. Entonces, esto nos habla justamente de que casi para cada planta modificada, pues habría que estar muy atentos a los potenciales riesgos, ¿no? No sé si nos puedas abundar un poquito más en precisamente cuál es ese camino que queda por recorrer, pensando en que estas tecnologías pues se intenten implementar de la mejor manera en países en vías de desarrollo como son los latinoamericanos. Sí, correcto. ¿Cómo lo dices? Pensando en el hipotético no, porque casos existen muchos, varios. Bueno, sí, claro. Pero pensar, no sé, agarrar cualquiera de ellos al realizar una evaluación de riesgos, siempre se toman en cuenta con diferencias sutiles según el país o la región, desde luego, algunos puntos que son en común. Uno, que no afecte la biodiversidad de ese sitio, que no afecte organismos que no sean blanco de esa modificación genética, es decir, si una planta es tóxica para una determinada plaga, pues no debería ser tóxica para otro insecto, sino solo para esa plaga. Que no se cruce esa planta genéticamente modificada con plantas silvestres. Esto en el punto de vista ecológico. Desde el punto de vista de la salud humana, que esta planta, esa nueva combinación de genes, no sea tóxica, no cause alergias para los humanos y para los animales también. El ganado, quiero decir, los animales que utilizan esta planta como comida, o que alimentamos nosotros con esa comida, el pienso que se hace para los animales con las plantas transgénicas. Y no solo esto, no es solo la salud ambiental y la salud humana y animal, es también consideraciones socioeconómicas. Si por alguna razón ese cultivo transgénico
va a empeorar o, en el mejor de los casos, mejorar las condiciones socioeconómicas de la comunidad donde se va a sembrar, eso también se toma en cuenta. Otro aspecto importante que no comenté en la evaluación ecológica de los riesgos ecológicos es que esa planta no se vuelva una mala hierba, que por mala gestión, mala suerte, lo que sea, escape una semilla, una planta, y luego crezca en el ambiente silvestre y luego sea muy difícil exterminarla. Todos estos puntos, y cada uno de estos puntos se multiplica por muchos casos particulares de determinados insectos, de determinadas plantas, de determinados ambientes de introducción, bajo determinados marcos regulatorios. Todo eso se considera. Y es una evaluación que lleva varios años antes de poder aprobar para la liberación. Ya que comentaste el caso de que escribí hace algunos años, en efecto fue sobre evaluar el riesgo, uno de los riesgos ecológicos que pudiera suponer un maíz resistente a polillas liberado en México. Y entre las múltiples hipótesis de riesgo o escenarios de riesgo que pudieran haber, el grupo donde yo participé, porque eso fue un taller que hicimos, un taller que participé de evaluación de riesgos ambientales, pues decidimos evaluar qué riesgo puede suponer un maíz resistente a polillas para las mariposas monarcas. Estoy pensando cultivando este maíz en México. Y fue bastante curioso y divertido hasta cierto punto, porque haciendo este tipo de evaluaciones uno aprende demasiado sobre la biología de la planta, sobre la biología del insecto, sobre muchas cosas. O sea, la cantidad de conocimientos que hay que tener y la cantidad de revisión bibliográfica que hay que hacer para hacer una evaluación es tremenda, es tremenda. Yo no tenía ni idea de esto, no tenía ni idea de esto hasta que hice ese taller, y luego ahora en trabajo, en mi empleo actual, pues es algo con lo que tengo que lidiar casi a diario. Así que pues cambié las pipetas por la revisión bibliográfica extensa y sistemática. Y Félix, entonces a lo largo de la discusión nos has mencionado muchísimo acerca de los riesgos de la introducción de este tipo de organismos, tanto los riesgos ecológicos como los riesgos de salud. Y si me permites jugar el rol de abogado del diablo. En muchas ocasiones, entonces, nuestras comunidades, tanto en América Latina como en el resto del mundo, ven con muchísima preocupación la introducción de organismos genéticamente modificados tanto a nuestra dieta como al ecosistema. De hecho, la imagen que en muchas ocasiones se tiene es la típica de un tomate con una inyectadora o de un tomate con colmillos saliendo, ¿no? Sí. Y quería que tocases, por favor, varios temas con respecto precisamente a los riesgos que mencionaba. El primero es que la mayoría de las personas no tiene una perspectiva muy clara del riesgo. Los seres humanos, lamentablemente, somos muy malos para la hora de interpretar y de manejar el riesgo. Nos preocupa, por ejemplo, volar, y no nos preocupa manejar un automóvil, a pesar de que los aviones son un medio de transporte mucho más seguro que manejar un automóvil, por poner un ejemplo. Y sería bueno que tratases un poquito de poner en perspectiva el tipo de riesgo del que estás hablando. Que cuando una persona escucha de riesgo en el contexto de organismos genéticamente modificados, está pensando en, bueno, si me como un tomate transgénico, me va a salir una cabeza más y vamos a tener cáncer y todo esto, ¿no? Correcto, sí. Y para aquellos que sí han aprendido un poquitico más y tienen un poquitico más de conocimiento, pues ellos se preocupan mucho de lo que se conoce normalmente como el riesgo, entre comillas, de cola larga, de aquellas interacciones que ocurren al introducir un organismo nuevo
a nuestra dieta o al ecosistema, que podrían no estar previstas, como tú mencionabas justo ahora. ¿Cómo podría Sí. un nuevo maíz que es resistente a las polillas interactuar con una especie, con las mariposas monarcas en el ecosistema mexicano? Entonces, si pudieras tocar un poco, tanto poner en perspectiva el riesgo del que estás hablando cuando ustedes dan asesoría y la percepción pública de, bueno, pero ¿qué tanto saben ustedes realmente de qué tan seguros son estos organismos para ser consumidos por nosotros, los seres humanos directamente, consumidos por animales que luego consumiremos nosotros? Y finalmente el riesgo, ¿qué tanto saben ustedes, la comunidad científica realmente, acerca del impacto en el medio ambiente que puede llevar la introducción de estos nuevos organismos? Sí, bueno, a ver, es que es el miedo a lo desconocido, totalmente, es el miedo a lo desconocido, es el miedo a la novedad. Esto es algo que se ha estudiado muchísimo en sociología, en muchas otras ramas de la ciencia. Antes la gente le temía a la electricidad, le temía a las máquinas, y estaban en contra de las máquinas. La gente le temía a los ferrocarriles, decía que los ferrocarriles enfermaban a la gente. Y así sucesivamente. Con cada nueva tecnología va a haber un rechazo prácticamente orgánico y muchas veces irracional hacia esa nueva tecnología. Lo que pasa con la agricultura es que conecta mucho con la gente, es algo que te estás llevando a la boca, es algo que tú le das a tus hijos para que se alimenten. Entonces te tocan, ¿no? Te tocan en la fibra. Las personas, los activistas, ecologistas que se han dedicado a demonizar a la biotecnología agrícola van a eso, a la fibra sentimental de que con la comida no te metas. Lo que nos da el planeta Tierra, lo que nos da nuestra tierra de donde venimos, no se puede tocar. Y esta gente ignora que todo lo que nos llevamos a la boca está modificado. Un tomate es un organismo modificado genéticamente, así como el trigo, el arroz, el maíz, prácticamente todos los alimentos que consumimos diariamente. Si no fuera por las modificaciones genéticas llevadas a cabo mediante el fitomejoramiento convencional, no tendríamos alimentos, la humanidad no se hubiese desarrollado, la sociedad tal como la conocemos no existiría. Esto es algo que lleva miles de años, desde que se inventó la agricultura, y se ha venido mejorando con el tiempo. La cúspide, bueno, una de las cúspides fue la Revolución Verde en los años 60 con Norman Borlaug, que, bueno, se dedicó toda su vida a mejorar genéticamente trigo de una forma muy sistemática y muy meticulosa, y obtuvo unas variedades de trigo de alto rendimiento y muy resistentes a varias enfermedades. Y estas nuevas variedades de trigo fueron repartidas por el mundo y, bueno, los cálculos son impactantes de la cantidad de la estimación de vida que este hombre salvó con su revolución verde, con haciendo intensiva la agricultura y obteniendo plantas de trigo de alto rendimiento. Entonces la gente lo que hace falta hacer entender a las personas es que los alimentos son modificados. Las papas de hace algunos años no son las mismas de ahora. Y lo que estamos comiendo, las variedades vegetales que estamos comiendo ahora no van a ser las mismas. No serán las mismas que dentro de 30 años. Es una evolución constante. Sin esa evolución no hay comida. Parte de este mejoramiento, que no es más que prepararse para los retos del futuro, no es más que prepararse para las plagas que hay, es la modificación genética mediante la biotecnología moderna. El fitomejoramiento convencional es, bueno, poniéndolo fácil y grosso modo, es agarrar las semillas de las plantas que resultaron más resistentes, las más grandes, las más bonitas, con los mayores frutos, lo que fuera, e ir propagando esa progenie, irla también hibridando, haciendo híbridos con otro tipo de plantas, etcétera,
Y entonces ir mezclando, estás modificando genéticamente lo que tienen esas plantas para obtener una variedad mejor. La biotecnología agrícola moderna acelera todo ese paso. Lo que con fitomejoramiento convencional puedes lograr en 20, 30 años, en un laboratorio lo hace de una forma mucho más específica, de una forma más controlada en pocos años. Entonces, es básico que el mensaje venga desde las bases, de entender cómo es la agricultura y cómo funciona la agricultura, que no hay alimentos, bueno, sí hay, desde luego, alimentos originarios y etcétera, pero los rubros con los que nos dan la mayoría de las calorías diarias no existían hace cientos o tal vez miles de años, no existían. Por ejemplo, el trigo es una planta que no sobrevive de forma silvestre. El trigo no se propaga de forma silvestre. Es una planta tan domesticada que depende 100% del humano para poder reproducirse, desarrollarse y sobrevivir y darnos comida. Bueno, más o menos como hicimos hace, no sé, 10.000 años, digamos, a los perros. Los perros no existían hace 10.000 años, hace 15.000 años, no sé. Y mediante domesticaciones, bueno, pues nació una nueva especie de canes, que son nuestras mascotas actualmente. Lo mismo pasaba con los alimentos. Entonces, yo creo que parte se aplaca bastante teniendo esta perspectiva, digamos, histórica, esta perspectiva fundamental de dónde viene nuestra comida y del grandísimo esfuerzo que han hecho los ingenieros agrónomos para obtener las variedades que crecemos hoy en día, que son las que nos alimentan. Félix, y precisamente en ese punto podría parecer que es uno de los más fundamentales que hay que ir comunicando, puesto que, vaya, digamos que en la mente de las personas que se oponen a los transgénicos como una nueva tecnología o a los organismos genéticamente modificados en general, digamos que una de las percepciones importantes es hacer ese contraste entre el fitomejoramiento tradicional y la modificación genética de las plantas, puesto que ellos probablemente lo vean como cosas fundamentalmente distintas, ¿no? Pensando que en el fitomejoramiento hay una selección de las plantas más resistentes, de las que tienen más producción, pero todo viene a partir de lo que la misma planta da como su variación natural. Y en cambio, el recelo que hay es hacia que nosotros los humanos pues introduzcamos directamente y diseñemos directamente qué tipo de genes y qué tipo de características queremos que tengan esas plantas, pero desde la biología molecular, desde la genética, pues lo que podemos ir entendiendo es que esa diferencia no es tan grande. Sí, correcto. De hecho, con el fitomejoramiento tú no puedes controlar los cambios que están sucediendo en los genomas, en los genes. Vas, digamos, en muchos casos a ciegas, si se quiere, hablando grosso modo. En cambio, cuando es un proceso controlado y dirigido, pues, tú sabes el cambio que estás haciendo, ya lo tienes planificado. Así que sí, son cosas distintas, pero yo considero que la comparación es válida porque, a fin de cuentas, lo que importa es el producto final, no el proceso. Si uno por ejemplo, y algo muy, muy curioso es lo que pasa con los alimentos que han sido modificados mediante radiación nuclear, mediante radiación con rayos gamma. Esto se hace desde los años 30, 40, tal vez. Sí. Pues se sabe que se pone se somete a radiación gamma una cantidad de semillas y tú las siembras y luego vas a ver que crece. Y si de repente creció algo que te interesa, pues, bueno, tienes una nueva variedad que no se controla. Absolutamente no pasa por los controles que pasa una planta transgénica. Y de este tipo de alimentos bueno, sé que hay varios casos, pero tengo en mente dos. Una es la naranja roja. La naranja roja fue obtenida por radiación de rayos gamma. Bueno, irradiando una cantidad de semillas, sembrándolas, haciéndolas crecer, y bueno, algún árbol
las naranjas eran rojas, las probaron, pues eran rojas y mucho más deliciosas, dulces, qué sé yo, jugosas, y ya está, y patentaron sus semillas, su nueva variedad, porque son cosas, productos del ingenio humano que deben protegerse, obviamente, y de mucho trabajo, esfuerzo, dinero, etcétera. Y nacieron así las naranjas rojas. Y una de las variedades de maíz dulce más consumida en Estados Unidos y por lo tanto más importada desde los Estados Unidos, ese maíz dulce, bueno, leí hace poco esa hipótesis, pero era bastante divertida y curiosa, que fue un maíz que de repente, bueno, apareció porque estaba cerca de un sitio donde hacían pruebas con bombas nucleares. O pruebas de cualquier tipo de bombas nucleares. Estaba el maizal cerca y resulta que el dueño del maizal pues se dio cuenta que había una planta de un maíz que sacaba un maíz extremadamente dulce. Y bueno, pues esta es una de las variedades hoy en día más cultivadas de maíz dulce, que es el típico maíz que viene en latas, que se le echan las ensaladas o algo, que viene enlatado. Entonces, claro, ese es otro punto que también es importante tener en mente para la comparación, para saber que lo importante es el producto final, no el proceso. Y, a ver, me faltaba otra cosa. Creo que Jesús hablaba antes o sea, la perspectiva pública, la confianza que hay o que falta, digamos, con la comunidad científica. Yo entiendo esa desconfianza que ha habido y que hay en contra de la ingeniería genética. De hecho, yo la tuve algún día. Cuando estaba empezando la carrera de biología, a mí me indignaba tremendamente que viniera una empresa privada, hiciera una semilla, la patentara y, bueno, pues había que depender de esa empresa privada. Y el monopolio de la semilla, etcétera, etcétera. Yo fui uno de aquellos indignados durante mi tiempo de rebeldía en la universidad. Pero, bueno, luego me di cuenta que cómo es la cosa. Luego fui al campo, luego hablé con los productores, luego conocí cómo es la agricultura, cómo es lo que pasa allí. Es muy fácil criticarlo, es muy fácil indignarse sin conocer qué pasa en el campo, las necesidades de los agricultores, lo difícil que es obtener una nueva variedad y la cantidad de años y millones de dólares que hay detrás de una nueva variedad, sea transgénica o mejorada convencionalmente. Entonces, cuando uno tiene esa perspectiva del esfuerzo tan grande que hay detrás de ese plato de arroz que te estás comiendo, la cantidad de ciencia que hay allí detrás, sea cual sea, moderna o convencional, wow, eso pega y te cambia y te hace madurar y te hace evolucionar y te hace replantear muchas cosas. Y la confianza está, bueno, la misma confianza que nosotros ponemos a nuestro odontólogo. No, yo no tengo ni idea, la última vez, antes de conocer a mi odontólogo, qué bueno era, pues, abrí la boca y que me curara. O la gente que lleva su carro al mecánico, o sea, y luego te lo entrega y tú te vas. O en los aviones, o sea, en los profesionales hay que confiar. Hay que dar un voto de confianza. Si no es una anarquía, ¿no? Si no es una anarquía. Si yo no confío en el médico, si yo no confío en el abogado, si no confío en el que me repara la computadora, en el que me va a curar a mi hija, pues no se avanza. Entonces, no sé de verdad dónde está el límite, pero yo confío en los profesionales. Y yo creo que es una buena aproximación para seguir. Por supuesto, cuando esta confianza viene mermada por X o por Y, bueno, eso es difícil, hasta típico que en las parejas también pasa, ¿no? Si la confianza te la traiciona, pues difícil recuperarla. Pero yo pienso que la confianza de la comunidad científica en biotecnología agrícola no ha sido tan tradicional. Sí, y fíjate, como mencionas justamente ahora, que hay en la percepción del público en general tiende a tener una marcada duda que, como como mencionabas antes, está asociada a la preocupación de qué es lo que alimentamos, qué es lo que le damos a nuestros hijos,
qué es lo que consumimos nosotros mismos. Eso por un lado, y como acababas de mencionar, hay también un escepticismo con respecto a qué tanto realmente sabe la comunidad científica, qué tanto pueden controlar, qué tanto pueden manejar, y tal vez allí ha habido un problema, no solo en todo el mundo, sino en particular en nuestra región, en América Latina, de hacerle ver a la gente cuáles son los beneficios y no solamente los beneficios de la biotecnología, sino además la relación de riesgo-beneficio que hay en este tipo de tecnologías. Porque en muchas ocasiones, como en el caso particular, por ejemplo, de las vacunas o de, como mencionaba Víctor antes, de la energía nuclear, cuando uno hace la evaluación de, bueno, ciertamente hay tanto riesgo a la hora de implementar esta tecnología, pero los beneficios son tanto mayores, entonces, con lo mejor de nuestro conocimiento en el momento, se decide tomar una acción. Y hay mucha preocupación en América Latina, en particular, sobre todo con el crecimiento actual de movimientos que tratan de preservar las culturas tradicionales, nuestras culturas autóctonas, de, de tratar de ver de reojo esta tecnología que se ve como foránea, que se ve como algo externo, como algo invasivo, como algo, por falta de una mejor palabra, colonialista. Y si pudieses comentarnos acerca de los beneficios para nuestra región a la hora de usar esta tecnología y por qué la balanza entre el riesgo y el beneficio favorece esta tecnología especialmente para América Latina. Sí, correcto. Bueno, América Latina es uno de los líderes mundiales en producción de transgénicos. Solamente con lo que producen Argentina y Brasil, bueno, pues es tremenda la contribución. Están en el top 5 de los productores de transgénicos a nivel mundial. Paraguay, Bolivia, Colombia, Honduras están también cultivando transgénicos. Y Uruguay, por supuesto. Son ya 20 años. No, sí, 20 años de comercialización de transgénicos. La cantidad de datos, de evidencia que hay en cuanto a los beneficios socioeconómicos de los cultivos transgénicos son bastantes. Son bastantes y hacen inclinar positivamente hacia la adopción de estos cultivos. De hecho, la adopción de cultivos transgénicos es algo que no ha parado en los últimos 20 años. Tiene un ritmo de crecimiento importante. Y el último informe porque hay un nacional que se encarga de observar, digamos, de registrar cómo es la adopción de los cultivos transgénicos. El último informe de ellos, del año 2018 o 17, perdón, no me acuerdo exactamente, los datos son abrumadores, es decir, la cantidad de tierras que se ha salvado, la cantidad de agua que se ha ahorrado, la cantidad de CO2 que se ha dejado de emitir y la cantidad de dólares adicionales que han ganado los agricultores. Bueno, las cantidades son increíbles. Solamente una tecnología que tenga esta cantidad de beneficios asociados. Y la oposición que hay a ellos es política. Es política, básicamente, ideológica, cuando no del miedo normal. Ese miedo, yo creo que ese miedo se pasa, se cura, digamos, pero no es la palabra, ¿no? Ese miedo se supera. Lo que no se supera es la ideología. Cuando tú estás convencido que el alimento fue de la Pachamama y que nadie te lo debe tocar, cuando tú estás convencido que ese transgénico es para colonizarte y para dominarte, y cuando estás convencido que ese alimento pues te lo están metiendo para enfermarte, ya ahí no hay nada que hacer. Ahí no se puede cambiar el punto de vista. Y lamentablemente muchos políticos escuchan a estos movimientos porque son numerosos. Los escuchan y bueno, pues ahí tenemos cierto retraso en América Latina.
A pesar de que empecé diciendo que América Latina es uno de los líderes mundiales en producción de transgénicos, pues la desigualdad en este tema es tremenda. Porque tenemos, por un lado, Argentina y Brasil, que tienen casi una adopción del 100%, o, bueno, cercana al 100% en soya transgénica, digamos. Pero hay otros países que no siembran transgénicos, que los tienen totalmente prohibidos, como es el caso de Venezuela. Aunque bueno, eso es un caso particular, porque incluso en Venezuela han detectado campos de maíz transgénico sembrados por el gobierno. Entonces, bueno, pues la desigualdad es tremenda en América Latina. Lamentablemente no tenemos en nuestro continente una armonización en las regulaciones. Por supuesto, como debe ser, protegiendo a su gente, pero es un proteccionismo que está, desde mi punto de vista, que está perjudicando el desarrollo agrícola de la región entera. Porque no hay frenos entre las fronteras, entre los alimentos que pueden ir de un país a otro por esta posición, digamos, política e ideológica contra un producto que fue obtenido por una determinada tecnología. Félix, bueno, para ir cerrando esta charla, que bueno, este tema siempre se pone bien interesante porque hay muchísimo de muchas cosas que abordarle, pero una cosa que nos gustaría que nos contaras es que, vaya, tú también tienes una faceta de divulgador, de comunicador de la ciencia, e imagino que esa faceta, pues, va a estar fortaleciéndose cada vez más con el trabajo que ahora haces en el centro, pero nos gustaría que nos dieras una opinión más puntual al respecto de cuál consideras que es una buena estrategia de comunicación y de divulgación de la ciencia para cambiar esa percepción pública que hay sobre los organismos genéticamente modificados, particular para pues en nuestros países en Latinoamérica, donde, bueno, ya nos contaste que hay mucho uso de cultivos transgénicos, pero en varias regiones hay también mucha resistencia y mucha de ella proviene de un mal entendimiento de lo que es la tecnología, de tergiversaciones que se han ido creando en la cultura popular. Entonces, ¿cuál dirías tú que puede ser una buena estrategia de comunicación? Digamos, si un científico quisiera comenzar a divulgar este tema, ¿qué le recomendarías? Ok, genial. El origen de los alimentos. Para mí eso fue vital. A mí eso fue lo que me transformó. Y yo creo, funcionó conmigo y a mí me gusta usarlo. Cuando tuve esa perspectiva del origen de los alimentos, pues para mí eso me cambió totalmente. Cuando aprendí de dónde vino, de cómo se originó, esta variedad actual, la que produjo, el trigo que produjo el pan que me estoy comiendo. De dónde salió, cómo se obtuvo, dónde se originó. Wow, eso para mí fue impresionante. Eso por una parte, la perspectiva del origen, esa perspectiva histórica de la agricultura, del desarrollo de la agricultura. Por otra parte, evitar completamente, y esto es algo general en la ciencia, evitar datos, porque esto es algo muy emocional, muy visceral. Y si alguien viene a decirle, no, que los transgénicos ahorraron 7.800.000 toneladas de CO2, eso no importa en este momento, para informar. Eso viene para otra parte de la comunicación científica, cuando lo que queremos es dispersar el miedo, que la sensación de riesgo disminuya, y que ese rechazo sea no tan visceral. Bueno, evitar los datos y más bien contar, por ejemplo, los beneficios socioeconómicos de los agricultores, digamos, de la papaya hawaiana o del algodón indio, por ejemplo. O sea, esa gente ha visto una mejoría en su nivel de vida, gente que ahora tiene tiempo libre y puede educar mejor a sus hijos. Utilizan una mejor semilla que les permite cobrar más dinero, etcétera, etcétera. Yo creo que esas dos cosas son vitales.
y evitar a toda costa, evitar la confrontación con grupos en contra. Ponerse a discutir o a intentar hacerle la contra a grupos ecologistas, es perder energía, es algo inútil. Lo que yo sí he visto que pudiera funcionar, y esto es un truco, qué sé yo, es que cuando un medio de comunicación masivo saca una noticia para todo público, ahí sí hay que, a mí me gusta dejar algún comentario positivo, porque son los tipos de comentarios que hago, sobre la noticia que acaban de publicar, digamos. Es diferente a cuando el grupo de, no sé, la ruta campesina, por decir algo, dile no a los transgénicos, publica algo. No, ahí sí que no hay que meterse, en lo absoluto, es perder las energías. Entonces, perspectiva histórica, evitar datos y conectar con los valores de la gente. Todos queremos lo mismo. Yo quiero que no se tale más bosque. Yo quiero que se aproveche cada centímetro cuadrado que está dedicado a la agricultura, que se explote al máximo ese pedazo de suelo. Y para ello tenemos que sembrar semillas cada vez mejores. Semillas cada vez mejores en un planeta que se está calentando. Claro. Entonces, tenemos que ir muy rápido, lamentablemente. O vamos muy rápido o seguimos jodiendo el Amazonas. O vamos muy rápido y entonces, claro, hay urgencia. ¿Ves? Ahí también acaba de nacer algo. Es la sensación, la perspectiva de urgencia que tenemos, que en el 2050 tenemos que producir 70% más de alimentos para alimentar a la población. Sí. Sin emplear más suelos, sin utilizar más agua, que el agua fresca, dulce para la agricultura cada vez más escasa. Entonces, es una carrera contrarreloj. Es una carrera contrarreloj que tenemos que estar a la par. Tenemos que estar a la par todos, consumidores, productores, políticos, científicos, comunicadores, etc. No hacemos nada educando a la gente si los que hacen las políticas no están educados. Y tampoco los que hacen políticas no van a tomar decisiones favorables si los agricultores o los consumidores están en contra. Entonces, es un trabajo titánico que empieza desde muy abajo, en lo que te estoy diciendo. Vamos a comunicar, vamos a hablar con la gente de una forma distendida, sin datos, con la perspectiva histórica, con la perspectiva de urgencia, y yo creo que así es una buena estrategia para ir aliviando esos miedos. Sí, y muy probablemente, como lo dices, pues que implica la labor de muchas personas, que como bien lo mencionas, yo me quedo con esto último que dices, que a fin de cuentas estamos pensando en el mismo fin, ¿no? O sea, todos queremos un beneficio total para la población global, ¿no? Sí, sí. Y entonces esta colaboración se vuelve vital, también pensando en que, vaya, frente a los grandes problemas que se nos vienen en el futuro, bueno, pues la ciencia de la ingeniería genética y la biotecnología pueden aportar esto y que habrá que ir viendo cómo lo articulamos con otras soluciones que nos puedan aportar otras ciencias, ¿no? Correcto. Sí, eso es clave, lo que acabas de comentar, la articulación, la biotecnología, pues, no es la panacea. Los cultivos transgénicos no van a salvar del hambre al mundo, desde luego, pero el uso de las mejores tecnologías, las tecnologías más limpias, las que menos CO2 produzcan y las que más beneficios socioeconómicos traigan, pues sin duda son las que tienen que articularse y echar para adelante. Y lo ideal sería una armonización en nuestra región. Esta situación de proteccionismo a mí me parece absurda, que tener un país vecino que es reacio a lo que hace el país de al lado. Claro, eso es soberanía, pero el hambre la sufren todos los pueblos. Sufren todos los pueblos y aquí los científicos tienen que estar en red. Debería haber una red regional de bioseguridad, de detección de transgénicos, de este tipo de cosas hacen el proceso mucho más transparente, de comunicación. Yo creo que con una perspectiva regional
en el tema de bioseguridad ayudaría bastante. Perfecto, pues muchísimas gracias, Félix. Con esto pues vamos cerrando esta charla y te agradecemos de nuevo. Ajá. Sí, genial, Víctor. Yo a ustedes por la oportunidad y claro, se queda mucha tinta en el tintero. De cada cosa que hemos comentado, pues hay un sinfín de matices, de detalles que pueden quedar para otra conversación o para los oyentes del podcast y si quisieran ahondar aún más, pues yo estoy completamente disponible para cualquier tipo de discusión al respecto, para el intercambio de visiones, de cualquier cosa. ¿Dónde te pueden encontrar? Sí, bueno, pues soy bastante activo en Twitter, entonces allí estoy como Moronta Félix, mi apellido y mi nombre todo pegado. Y bueno, principalmente allí. Igual es mi correo electrónico, morontafelix@gmail.com. Y bueno, pues encantado de continuar la discusión, ahondarla y de conocer la visión de los oyentes, de las cosas que he dicho. Perfecto, hombre, pues sí, muchísimas gracias y pues ojalá que sí haya esa retroalimentación que después de todo es también uno de los objetivos de este podcast, ¿no? Del Aguacast. Entonces, pues Félix Moronta, muchas gracias de nuevo por habernos dado este tiempo para la charla. Y sí, bueno, de nuevo. El placer es mío. Sí, también de nuevo muchísimas gracias, Félix, y esperemos que la conversación pueda continuar en otro momento y podernos extender muchísimo más, porque es un tema, como mencionabas, del que hay muchísima tela para cortar. Y bueno, entonces a nombre de Víctor Hernández, yo soy Jesús Pineda y esto fue el Aguacast, el podcast de la Fundación Persea. Pueden encontrar más información sobre este y otros temas en nuestra página web, revistapersea.com, y pueden ayudarnos en nuestra labor de divulgación científica por y para América Latina, contribuyendo a nuestro Patreon en patreon.com/Persea Foundation. Bueno, muchísimas gracias. El Aguacast es una producción de Fundación Persea, cultura científica para América Latina.